Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Estoy bien. Buenas tardes. Vamos un toque más a que termine de entrar y empezamos. Ah, pero me voy a morir de emoción. ¿Qué hacen cursando tantos? ¿Qué pasó encima con este día de calor pesado? Chicos, ¿pudieron leer las lecturas que les dejé la clase pasada, las convenciones? Bueno, les comento. Esas convenciones son de lecturas obligatorias para la cátedra. En realidad, dentro del programa están asignadas como simple lectura del alumno, no es más que leer la convención, pero aprovechen a leerla y si quieren, yo voy a tener una clase más con ustedes que es el 26. Si quieren, cualquier duda que tengan, me preguntan. Si los que les voy a remarcar, a los que no lo han leído, es que esas convenciones, tanto la Convención contra la Esclavitud, contra la tortura y otros tratos crueles, forman parte de, no sé si recuerdan cuando vimos en la primera parte del programa del Corpus Iuris de los derechos humanos, creo que vos, Pablo, me había preguntado si estás por ahí. Bueno, estas convenciones forman parte del Corpus Iuris, del famoso Corpus Iuris de los derechos humanos, que son aquellos instrumentos internacionales que velan por la protección de los derechos humanos y que cada país, o el país que así lo quiso hacer, lo fue ratificando e incorporando a su propia constitución. En nuestro caso, se reincorporó lo que es el núcleo de normas constitucionales, con jerarquía constitucional de nuestra Constitución. Por lo tanto, tienen una jerarquía constitucional, es decir, una jerarquía suprema. Tengan presente cuando las lean, en realidad cuando lean cualquier tipo de tratado o convención de derechos humanos, pero en esta, lo importante es, o lo que le puede ser materia de pregunta, en este parcial o en otros de la carrera, siempre va a ser quiénes son los legitimados activos, es decir, quiénes pueden ejercer el derecho, quiénes pueden pedirlo, cuál es el objeto, cuál es el derecho que protege, y quiénes son los legitimados pasivos, es decir, contra quién, a quién yo puedo ir a reclamar. Tengan presente eso, están agregadas a la Constitución Nacional y cualquier cosita lo vemos la clase que viene, más que nada si tienen alguna duda, que si bien me va a tocar dar de Corte Penal Internacional, que es de otra unidad, me preguntan. Bueno, voy a pasar a tomarles asistencia y arrancamos la clase.
Álvarez María. Amado Nicolás. Sí, sí, lo leí. Queda tranquilo. Estoy pasando la lista porque es la que me dan antes de cada clase. Anaya Francisco. Listo, Pilar. Arbia Carolina. Argañarás Sandra. Presente. Chávez Federico. Presente. Chiapeta Liliana. Consuelo Maya. Presente. Draque Cagiano Cindy. Presente. Fadón segundo. Presente. Ferreira Karen. Figueroa D'Amico. Presente. Freidas Emilia. Presente, profe. Gelosi Camila. Jara Juan. Kenny Tomás. Presente. Laite Agustina. Lucero Sofía. Maragliano Denise. Medina Magdalena. Molinuevo Uma. Monti Ana. Molares Florencia. Presente. Novillo. Me dijo está. Olivera Emilce. Palavecino Morgan. Pereira Guido. Presente. Listo, Morgan. Pintos Pablo. Presente. Ricio Edana, perdón. Rivas Ramiro. Presente. Ruiz Franco. Saavedra Tamara. Sánchez González Cintia. Presente. Drech Sofía. Estefano Guillermina. Torrada Martina. Bijarra Naín. Presente, profesor. Villanucci Pamela. Presente. Bien. Los que no están agregados en lista, ¿alguno? Profesor, Sí. profesor, ¿me escucha? ¿Quién habla? Soledad, Sí. nombró Olivera Emilce, pero me parece que está mal puesto el nombre. Yo soy Soledad Olivera. Sí, Emilce Lara me figura. Ah, ¿no figuro yo? DNI 39 950. No. No. Olivera, entonces, Soledad. ¿me dijiste? Soledad. ¿Cómo? No, está bien. Olivera Soledad. ¿Alguien más que no haya Yo nombrado? tampoco. No, profe. Soy Bien. Isabel. Ah, Isabel, seguís igual. Sí.
Recuerden de reclamar, ¿eh? Y Yo, profe, yo hablé con el SET García ¿quién Dana. más? García Dana, Dana. sí. Ya hablé con el SET Sí. y dice que tiene que tener las dos listas, la del plan nuevo y la del plan viejo. Capaz que como no tiene el plan viejo, muchos no salimos. ¿Que yo tengo que tener las dos listas? Ellos dicen que pasan las dos listas. Ah, no. Eso No pasa dice. nunca, esta es la única. Bueno, mientras estés para el día igual yo tengo esa asistencia anotada, pero mientras estés para el día del parcial, es eso. Bueno, recuerden Profe, yo que también falté. ¿quién? Rosario Dalerson. Dale, son Rosario. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, Hernán Catán. Uma Molinuevo. No, no te nombré. ¿Alguien más? Bueno, recuerden que después tengo que volver a pasar asistencia en un momento de la clase sin que ustedes se enteren, así que traten de dejar la cámara prendida. Bueno, chicos, vamos a seguir dando lo que es la unidad 7. Bien, bueno, como les comenté en la brevísima clase de la semana pasada y que les agradezco y les pido disculpas por haberlos abandonado, esta unidad es la llamada unidad o orilla de debate de la materia o de la cátedra. ¿Pero por qué debate? Porque en realidad, sobre todo lo que no está legislado, hay sombras, queda a la interpretación. Y todo lo que queda a la interpretación del ser humano es algo muy subjetivo y obviamente se generan debates. En esta parte, nosotros vamos a hablar de lo que es la eutanasia, la muerte digna y la eugenasia. Siempre estamos dentro de lo que es el derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho supremo reconocido internacionalmente, es el derecho más importante reconocido por los estados. Después, que se respete o no se respete, bueno, caso aparte, ¿sí? Pero es el derecho universalmente más reconocido que nosotros, los seres humanos, tenemos el hecho de serlo. A simple vista no. Sin entrar en detalle en el tema, si yo les pregunto, porque ustedes sepan que hayan escuchado en la tele, en debate, en los medios, sobre la eutanasia, ¿qué tienen para decirme? Es cuando Oh, una perdón, persona... ¿han sentido hablar de la eutanasia? Sí. Sí. Sí, bueno, ¿qué han sentido? ¿Qué se les viene a la cabeza? Provoca la muerte. O sea, primero que se les Provocar venga, la no tengan muerte. miedo en opinar porque todas las opiniones son válidas. Es la Es cuando una decisión, persona la decisión que tiene cada persona que sufre una enfermedad terminal, si seguir en tratamiento o terminar con la vida o sea, de la misma persona, sobre si seguir sufriendo o acabar el sufrimiento con la eutanasia. Bien, bien. ¿Decisión propia o decisión que tiene alguien sobre esa persona que quizás no puede decidir? Eso depende si la persona está capacitada para tomar la decisión. Si no, la toma un tercero allegado a esa persona. Bien, bien. ¿Qué más? Si se tuvieran que parar en estos conceptos que yo voy escuchando de ustedes, de un lado o del otro, ¿eutanasia sí o eutanasia no? Como opinión personal, ¿eh? No más que eso. Eutanasia sí. Después del documental que vimos el otro día, sí.
Ah, bueno, pero es una mirada parcial, la de los otros días también. Porque tranquilamente yo te podría haber puesto un documental donde, a ver, no tengo que dar opiniones propias, porque la idea es que ustedes opinen, o ayudarlos a que ustedes formen su propia opinión, y no que yo opine. Pero si yo te hubiese puesto un documental donde en caso se pueda aplicar la eutanasia a personas que quizás puedan recuperar su vida, quizás pensarías diferente o no. Digo, Puede ser, pero con lo que más coincido es que si hay dignidad para vivir, también tiene que haber para morir. Eso es lo que más me quedó. bien, claro, Y además, si la persona que está sufriendo tiene el discernimiento para decidir. Y otra cosa también es, como pasó en el documental es si ya va con un consentimiento firmado a la bien. institución, a internarse. ¿Les Y después, sirvió a los que los vieron, les sirvió el documental o les pareció una boludez? está muy bueno porque son cosas de la realidad que pasa. Bien, bien. En realidad el sentido de hacer una clase era porque si yo se lo daba para que lo miren en sus casas, no lo iba a mirar. Entonces, por ahí estaba bueno que lo miren antes de tratar el tema, como a ver para qué se trata. ¿Quién me habló recién de la muerte digna, que se me fue de acá del frente de la pantalla? Yo creo. Bien. Bien. Ahora vamos a ver que la muerte digna y la eutanasia son diferentes cosas, pero van a ir familiarizadas. De todas maneras, estamos hablando de procesos por los cuales se pone fin a este derecho tan consagrado y por el que todos peleamos, que es el derecho a la vida. La Organización Mundial de la Salud da un concepto de lo que puede ser, no, de lo que puede ser no, de lo que es la eutanasia. Dice que la Organización Mundial de la Salud define eutanasia como aquella acción del médico o del profesional médico interviniente que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Es decir, si nosotros nos guiamos por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la eutanasia sería aquel acto del médico que quiere provocar voluntariamente la muerte del otro. Chicos, estoy retrabado, se me traba la lengua, pido disculpas. ¿Se entiende lo que les quise decir? Ese es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué le da la Organización Mundial de la Salud? Porque es un concepto global. Porque ahora van a ver que la eutanasia no rige en todos los países. De hecho, todo lo contrario. Rige en muy poquitos países. Pero es un concepto global. Después cada país discutirá si la adopta o si no la adopta. ¿Ustedes qué creen? ¿Argentina tiene reglamentada la eutanasia? No. No, pero en la práctica hay que ver lo que pasa con las prácticas médicas. Y bueno, Pasa otra cosa, me parece. ahí está el debate interminable, total. La Argentina, si bien no la tiene reglamentada al día de hoy, hace muchos años que viene una ley, ya con un anteproyecto de ley, no quiero decir burradas, pero no me equivoco si, no me puedo acordar si es la ley Alfonso o la ley Alonso, como está denominada esa ley, que está en tratamiento, la realidad es que tiene anteproyectos de ley, pero nunca se le ha dado un tratamiento en ambas cámaras. Pero es de vieja data, es un debate que viene de vieja data, ¿sí? Que seguramente estará en la agenda del gobierno próximo, o el que viene, pero es algo que se discute, ¿sí? En este concepto que se da de la eutanasia, se clasifica a la eutanasia en diferentes tipos. Eutanasia directa o indirecta, o pasiva o activa. De acuerdo a cómo lo miremos, van a ver la pequeña diferencia entre cada una. La eutanasia directa alude a realizar un acto que de forma deliberada provoca la muerte. Es decir, es lo que hablamos recién, se pretende como único fin provocar la muerte intencionalmente. Obviamente, cuando hablamos de actos, estamos hablando de actos ejecutados por personal médico,
a cargo del paciente. Eso queda claro, ¿no? Si yo tengo a un familiar, o a mi pareja, a mi novia, a mi hijo, en un estado terminal, yo no puedo aplicar un método eutanásico por mi cuenta. O yo no soy profesional médico idóneo y capacitado para hacerlo, por más que esté legislado, estaría cometiendo un homicidio. Eso clarísimo, ¿no? Sí. ¿Sí? Si no, no podemos seguir. Claro. Acto realizado por personal médico. Bien. La eutanasia indirecta, perdón, la eutanasia indirecta es, a ver, ya no sería el acto indirecto de provocar la muerte, sino que sería un resultado, un efecto secundario de un acto realizado. ¿Cómo explicarle? No es... Acá van a ver que el debate es en todo, pero la eutanasia directa es aquel acto que va a hacer el médico directamente sabiendo que vos vas a morir. Y sin embargo, la eutanasia indirecta es la reducción de la vida, la aceleración del proceso de muerte como un efecto secundario, no del acto en sí. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, pero para que entiendas. Por otro lado, tenemos la eutanasia pasiva o la eutanasia activa. La eutanasia activa es aquella que se caracteriza por provocar la muerte mediante acciones dirigidas a acortar o suprimir el curso vital. Paciente grave en estado terminal, yo médico o yo institución médica, tomo una postura activa, es decir, adopto procedimientos para acortar el sufrimiento de la víctima, para suprimir la agonía. Sin embargo, en contraposición, la eutanasia pasiva sería aquella que consiste en inhibir el actuar, ¿sí? O el abandono del tratamiento iniciado, evitando así intervenir en el proceso de muerte. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? No me molesta, pero me aparece primero de todo y no puedo ver a los demás. No, interrúmpame cuando quieran, pero si no por ahí se mueven algo y me aparecen de frente, pienso que me están hablando. Repito, si me quieren hablar, me hablan, ¿sí? ¿Se entienden estas cuatro ramas? La eutanasia pasiva. Un concepto, un ejemplo, que sería, consiste en yo médico me inhibo de actuar, o abandono el tratamiento que te estoy haciendo para prolongar tu estado terminal irreversible de vida. Y la activa sería todo lo contrario. Yo hago un acto para hacer que ese tratamiento se suprima, se corte, se interrumpa. ¿Sí? Un ejemplo de eutanasia pasiva podría ser desconectar las máquinas, como un respirador, un tubo de alimentación, ¿sí? O no ejecutar alguna acción que pueda prolongar la vida, sin que esto sea un abandono de la persona, ¿sí? O no administrar medicamentos necesarios para que el paciente en estado terminal irreversible, irrefutable, prolongue su vida, ¿sí? Generalmente, lo que se ha dicho en los países en que se aplica en la jurisprudencia es que esta eutanasia pasiva se acompaña a la persona en este proceso, no es te dejo morir. No es el caso de los que vieron el documental, ¿se acuerdan el caso en Colombia de los padres que tenían que dejar de alimentar al hijo porque vaya muriendo día a día? Bueno, la eutanasia pasiva no es tan lineal como esa, sino que se dice que se acompaña a la persona aliviando el dolor con calmantes, con sedantes, esperando el momento de que fallezca, pero no acelerar. Sería acompañarlo en la muerte. La eutanasia activa, yo provoco la muerte, ¿sí? Hago una acción dirigida a cortar eso. Y la eutanasia pasiva, al contrario, yo la acompaño.
acompaño este proceso de muerte. Tampoco hago que se alargue más. ¿Sí? Un ejemplo de eutanasia activa, bueno, no sé, una aplicación de la inyección letal, de una dosis mortal. Se dice que en la eutanasia activa, un equipo de médicos va a administrar fármacos, antibióticos, lo que sea, a una persona que desea morir porque está sufriendo una enfermedad grave y sin remedio. Esto no es que es ilegal en todos lados, es legal en Holanda, en Portugal, en Bélgica, en Luxemburgo, en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, bueno, y en Colombia. La eutanasia pasiva consiste, por todo lo contrario, en la consecución de la muerte de la persona que ya está enferma o que tiene una discapacidad, suspendiendo el tratamiento médico que tenía, como por ejemplo una alimentación por cualquier vía, pero no una alimentación deliberada, sino suspender la alimentación, pero acompañando a que esa persona no sufre. ¿Quedan claras? Esto lo tenemos que diferenciar con otros conceptos que no aplican ninguno acá, porque como dije, en Argentina no están regulados, como puede ser el suicidio asistido o el suicidio no asistido, que van como de la mano, ¿sí? En el suicidio asistido, ¿quién me habló? Yo, Pablo, ¿qué dijo? ¿Suspender la alimentación en la eutanasia pasiva? Un ejemplo podría ser suspender el proceso de alimentación, pero no el caso drástico que vimos del ejemplo en Colombia, dejando que muera día a día, sino suspender esa alimentación vía sonda que tiene el paciente en estado grave, irreversible, en estado letal, como se llama en algún lado, pero acompañando ese proceso, acompañando con calmante o con otra medicación que no haga que tenga un shock, una descompensación traumática. ¿Se entiende? No es el acto pasivo de dejarlo a la deriva. ¿Sí? Si estuviésemos para diferenciarlos, si nosotros tenemos que diferenciar esto de un suicidio asistido, en un suicidio asistido un profesional médico, siempre que se habla de un profesional médico, nosotros estamos hablando del médico de cabecera, del médico tratante del paciente, no del médico que va y está en la guardia ese día, ¿sí? Aconseja al paciente que debe tomar una medicación que puede acabar con su vida en determinadas circunstancias, ¿sí? Esto lo del suicidio asistido hoy en día solo está permitido en Suiza, ¿sí? Y se hizo famoso, que no hace mucho tiempo salió de nuevo, era un caso de un científico australiano, Globan Goodall, tenía 104 años, que viajó hasta Suiza para poder poner fin a su vida, ¿sí? Esto fue en el año 2018. ¿Qué pasa? En Australia no estaba reglamentado, entonces él viajó a Suiza para poder hacer uso de esto, de un suicidio asistido. El tipo no quería vivir más, tenía sus problemas, sus enfermedades, obviamente tenía discernimiento todavía para hacerlo. Entonces fue con un profesional médico, le pidió le pidió el consejo, el médico le sugirió qué fármaco debía tomar en caso de que una persona, en caso de que no quiera continuar con su vida. Recuerden, hoy en día solo en Suiza está asistido. Si hoy haces esto en Argentina, es una investigación de suicidio, ¿sí? Y en contraposición al suicidio asistido, el suicidio no asistido es cuando la persona ya no es aconsejada por un médico, no es sugerida por un médico qué hacer en el caso que quiera quitar su vida, ¿sí? Y es en el caso en que vos pedís ayuda para quitarte la vida, lo que obviamente es ilegal en la mayoría de los países, ¿sí? Otros conceptos para que tengan en cuenta
y esto sí, acuérdame que se los voy a leer, no son comunes, solo para que ustedes sepan que existan. Los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos lo define la Organización Mundial de la Salud como el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Se tratan de medidas de prevención y de alivio del sufrimiento. Se realizan tanto en cama como en hospital. Es decir, ya no vamos por el fin de la vida, sino lo contrario, tratamos de recuperarla. Sedación paliativa es una administración deliberada de fármacos y dosis requerida para reducir la conciencia de un paciente con una enfermedad avanzada o terminal para aliviar sus síntomas, sin que ellos se puedan mendigar de otra forma. Es decir, aquella persona que no responde a un tratamiento. ¿Han escuchado, que es como muy clásico, han escuchado de las personas que dicen, bueno, yo pedí que me suministren morfina, o a mí me dan morfina por el dolor, por X tratamiento? ¿Han escuchado de esa situación acá? Sí. Bueno, el término médico sería la sedación paliativa. Es decir, cuando ya la persona no responde a ningún tratamiento que pueda aliviar su dolor, sus síntomas, pero que tenga una enfermedad avanzada o terminal, ahí se produce la sedación paliativa. Limitación del esfuerzo terapéutico. Siempre tratando de la persona que está en estado grave, con una enfermedad avanzada o terminal, es el proceso por el cual se retira la terapia o ya no se inician más medidas terapéuticas porque se considera que es inútil en la situación concreta del paciente y solo consiguen prolongar la vida artificialmente, pero sin proporcionar esto una recuperación funcional. ¿Sí? Es una decisión, ya es una decisión personal del paciente. El paciente, en uso de sus facultades, de sus capacidades, dice, bueno, no quiero que hagan más, no resisto más, me quiero morir, estoy sufriendo, déjenme ir. Esto va en contraposición a lo que sería el famoso encarnizamiento terapéutico, cuando hay un tratamiento desproporcionado que prolonga la agonía del enfermo desahuciado o terminal, sabiendo que no hay vuelta atrás. A ver, por supuesto es muy fácil que yo diga no hay vuelta atrás, pero cuando ya hay un dictamen médico que así lo dicen. ¿Recuerdan cuando les comenté el ejemplo de la muerte de Sandro? Bueno, por si alguno lo recuerda, la discusión en aquel momento era, Sandro tenía, siempre digo lo mismo porque no recuerdo si enfisema pulmonar o tenía cáncer pulmonar, cuestión que llega al estado en que está en lista de espera en el INCUCAI, recibe la donación de órganos, se hace el trasplante de órganos, se hace en Mendoza, pero el cuerpo terminó no asimilando los órganos que le trasplantaron. El tratamiento se estiraba. A lo largo de unas semanas Sandro falleció. La discusión después era si lo que no se había hecho con él era un encarnizamiento terapéutico, solo por el hecho de ser Sandro, de ser una figura reconocida, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de los conceptos? Sí, se entiende perfecto. Profe, ¿puede repetir lo último que dijo por ser Sandro? ¿Qué había dicho previamente? No, a ver, le traigo lo que pasó con Sandro. Sandro tenía una enfermedad pulmonar crónica. No recuerdo cuál era, no recuerdo si era POC, si era cáncer. Bueno, él tenía una enfermedad pulmonar crónica. Se lo introdujo en la lista de espera de trasplantes del INCUCAI. En un momento apareció el trasplante. Lo que se vio con Sandro, chicos, fue una locura. Había fanáticos que estaban dispuestos a vender un órgano para que lo trasplanten a Sandro. Así fue. ¿Sí? Se temía que fanáticos se suiciden para donar los órganos a Sandro. Obviamente Sandro
estaba en una lista de espera del INCUCAI. Después, si el órgano le llegó a Sandro por estar primero, segundo, tercero o cuarto, bueno, nunca se sabrá. Pero lo que pasó con Sandro es que aparece el órgano que le tenían que trasplantar, no recuerdo si solo era pulmón o también riñón, le hacen una operación, trasplante, era lo trasplantan, corazón y pero con el pulmón. tiempo, corazón y pulmón, Sí. bien. La cuestión es que después de trasplantado, Sandro a los días fallece, ¿sí? Y la discusión, después que, porque ya en los últimos días ya estuvo en un estado muy grave, en un estado terminal, y se le seguían practicando procedimientos. Entonces la discusión que se daba ahí era si lo que no se estaba haciendo no era un enternecimiento terapéutico con él, con la persona de Sandro, que por supuesto no podía decidir, Sandro estaba totalmente sedado. No recuerdo en qué año fue lo de Sandro. Tengo muy presente lo de Sandro porque falleció lo mismo que mi viejo, pero por eso lo tengo tan presente. Pero no sé, tiene que haber sido 2005, 2010, no recuerdo tanto la fecha exacta. 2010. ¿2010? Bueno, Sí. gracias ahí a mi asistente porque yo estoy complicadísimo con la fecha. Bien. Después de esto, si yo le pregunto a alguno que me diga cuál es la diferencia entre la eutanasia activa y el suicidio asistido. O la muerte asistida. Dijo que en la activa era el abandono del tratamiento y el suicidio asistido, el profesional le ofrece una medicación al paciente para culminar con su vida, algo así, ¿no? ¿Puede ser? No, ¿quién me habló? Yo, Ramiro. Ramiro, la eutanasia activa, acordate que es realizar actos que provoquen leí la pasiva. proporcionalmente la muerte. No, La pasiva es la sí. Está bien. La activa sería las acciones ejercidas a acortar la agonía. Claro, provocar la muerte. Pero lo del suicidio asistido está bien, ¿no? Sí. El profesional le aconseja al... Sí, pero tener presente que en el suicidio asistido, me partí la mano, el profesional médico lo que hace es, a pedido del paciente, sugiere, aconseja qué debe hacer el paciente para acabar con su vida. Y la eutanasia activa es el personal médico que ya toma la decisión y que practica el procedimiento. Le estoy queriendo compartir pantalla, pero no sé, ¿qué se ve de lo que estoy compartiendo? Muerte digna, dice. Ah, está con los fotitos todavía. A ver. Bueno, le quería, bueno, se los leo. La eutanasia activa, en realidad, la eutanasia activa es una clase de eutanasia. La eutanasia en sí, como procedimiento médico realizado a fin de acabar con la vida en cualquiera de sus clases, hoy está, por supuesto, regulado en poquitos países. Los Países Bajos, ¿sí? Cuando hablamos de los Países Bajos estamos hablando de Holanda, ¿sí? Fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa. Esto fue en el 2002. ¿Sí? Anteriormente, antes de aprobar esto, un médico en el año 73 ya había sido condenado por haber facilitado la muerte de su propia madre, tras pedidos públicos de que se aplique la eutanasia. Todavía no estaba regulado en el país, por supuesto, si no es ley, no está regulado. Esta persona, cansado de ver sufrir a su madre, sabiendo en la conclusión médica de la enfermedad que tenía su madre, la aplica a él por motus propio. Obviamente fue condenado por homicidio. Este caso en su momento convocó una gran conmoción, y aunque después en los órganos superiores se mantuvo este fallo de la condena a este médico, esto dio lugar
a que se empiecen a esclarecer algunos criterios en los cuales ya se podía establecer que no se mantuviera vivo a un paciente en contra de todo dictamen médico, máxime aún si el paciente había tenido su propia voluntad. Después se convirtió en ley. ¿Sí? Después a Holanda lo siguió en esta corriente europea, en esta avanzada de la amplitud del derecho, Bélgica, que también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Fue el primer país del mundo, en Bélgica, donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en caso de enfermedad terminal. Bueno, también en Luxemburgo, y bueno, en el caso Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, pero el caso que por ahí a nosotros nos toca más de cerca, que es, si se quiere, vanguardia dirán los que están a favor, y los que están en contra no, acá en Latinoamérica, es Colombia. Colombia, en el año 1997, ya había declarado inconstitucional el delito de homicidio por piedad. Es esto, traducido, el homicidio por piedad, ¿sí? Sería el caso del médico que acabó con la vida de su madre porque no la podía ver sufrir y sabía que estaba en un estado irreversible. A partir de eso se eximió a los médicos de responsabilidad penal si se trataba de un enfermo terminal bajo un intenso dolor o sufrimiento y que había solicitado libremente y en pleno uso de sus facultades. Es decir, solo si la persona, antes de haber perdido su estado de lucidez, su estado de capacidad de plena decisión, lo había pedido, se podía aplicar en Colombia. Bueno, después en los demás países de Latinoamérica está en la discusión. En Argentina, como les decía, proyectos de ley que no han sido tratados o aprobados. En Perú, si bien está prohibido, porque se prohíbe la eutanasia, no está regulado, una corte no hace mucho falló a favor de la solicitud de una persona que se llamaba Ana Estrada, que era una mujer que padecía una enfermedad degenerativa desde hacía 30 años y que reclamaba su derecho a la muerte digna. ¿Sí? Y bueno, y en Argentina todavía estamos en la discusión, lo que sí, en Argentina en el año 2012 se sancionó lo que fue la ley de muerte digna, que ahora vamos a ver nosotros, muerte digna y cuidado paliativo. Y bueno, en el año 2020, después la Cámara lo aprobó, la Cámara de Diputados. Si bien la discusión hoy en día está, porque es lo que pasa puertas adentro de una sala terapéutica, puertas adentro de un quirófano, las prácticas eugenásicas hoy, eutanásicas en Argentina son ilegales, aunque puede existir evidencia, ¿no?, de que se lleve a cabo en algunos casos. Metiéndonos en lo que es en Argentina, sí, ni la eutanasia, ya sea voluntaria, ni el suicidio asistido, están autorizados por ninguna ley. Ninguno, también hay discusión, por supuesto, con la Iglesia, ninguno es adoptado por lo que es la Iglesia Católica. Y bueno, como les decía, si bien en Argentina desde 2012 rige lo que es una ley de muerte digna, hoy está la discusión, el debate en quienes creen que no es suficiente esta ley de muerte digna y de cuidados paliativos para llegar a aquellos pacientes que están en una situación irreversible, incurable, grave, insoportable, de un sufrimiento que no solo es físico, también un sufrimiento psíquico, ¿sí? Y la discusión es si la ley de la muerte digna o el derecho de una prestación de ayuda para morir dignamente alcanza a estas personas quienes hoy pelean por una eutanasia. Recordemos que o es importante saberlo, que cada persona, por ser paciente, tiene un derecho a ser asistido por un profesional de la salud, a un trato digno y respetuoso, tanto a él como a las personas que lo acompañan, a que la documentación del paciente, la historia clínica, sea estrictamente confidencial.
y qué es lo que dice la ley de salud del paciente, y aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos o biológicos. En este ítem, que es aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos o biológicos / invasivos, es donde se abre el debate. Si yo tengo derecho a aceptar o rechazar un tratamiento o procedimiento médico, biológico, invasivo, que me puede dañar a mí, con el que yo no estoy de acuerdo, que sé que ya no va a tener un resultado favorable, entonces, ¿por qué yo no puedo tener el derecho a pedir que se me aplique la eutanasia? Esos dirán los que están a favor. Después dirán los que están en contra, no, pero si estamos hablando de una muerte digna, y esto se refiere a aceptar o rechazar tratamientos o procedimientos médicos o biológicos que eso impliquen una muerte digna, pero no así hacer uso de terminar con tu vida, porque esto sería un suicidio. Ahí, a partir de ahí, se abre el debate que está hasta el día de hoy. Y bueno, y que sigue hasta el día de hoy. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito en detalle de lo que es la ley de muerte digna y de las cosas que creo que es importante que por ahí sepan. Pero bueno, primero quiero preguntar, a ver, ¿cómo vienen? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Qué posturas, qué dudas? Les repito que esta es clase netamente de debate, así que los escucho y nada de lo que me digan es tonto. Seguramente va a haber alguna respuesta tonta mía, porque voy a emitir mi opinión, aunque no lo quiera hacerla de manera inconsciente. Así que los escucho. Creo que... Sandra. Perdón. No. Sandra, pues... Sandra, que la clase pasada te había visto compenetrada con el tema. Sí, no, lo que pasa es que yo me tocó de cerca algo así personal, entonces por eso fue. Yo lo había visto el domingo el video, ¿sí? Me lloré todo igual otra vez. En mi caso, les comento, en el 2003 yo tuve un bebé que cuando nació nadie se dio cuenta, porque los patrones tampoco se han dado cuenta, le faltaba más de la mitad del cerebro, no se le había desarrollado. Entonces cuando nace no respira, lo entuban, le ponen el respirador, a la noche se lo intentan sacar, y cuando le sacan el respirador y él no responde solo, le hacen estudios y se dan cuenta de la patología que él tenía. Después me avisan y a los 21 días falleció. A los 16 días, perdón, él falleció. Pero en ese caso los médicos decidieron sacarle el respirador porque no tenía forma de sobrevivir. Por eso fue que me tocó mucho el... ¿En qué año fue esto? 2003. Claro, 2003. 2003, sí. Claro. Yo sé que todos los días, porque los médicos hablaban con nosotros y nos decían todos los días, se hacían juntas, porque no le había tocado nunca un caso así como el que me pasó a mí, que es 1 en 1 millón, y finalmente decidieron sacarme el respirador. Es que, por eso me parece que es un tema tan interesante. Nosotros lo podemos a través de una ley, un caso abstracto diferente, porque te toca un caso concreto, como que me decís vos, Sandra, y ustedes imagínense la situación en la que están los médicos día a día, el debate moral, el código hipocrático por un lado, la moral por el otro lado, la medicina por el otro lado, las concepciones, las generaciones de médicos que pueden intervenir ante un mismo caso y las opiniones diversas que pueden tener. Sí, la verdad que era horrible porque así como estaba dormidito, era bebé, pero le sacaban sangre y tenía reacciones de dolor. Cerraba fuerte los ojos, apretaba las manos, entonces estaba sufriendo. La verdad que yo creo que los médicos hicieron lo mejor, porque él no tenía forma de sobrevivir. Qué fuerte. Bueno, esto no te lo pregunto a vos, por supuesto, pero ¿qué creen los demás? ¿Qué fue lo que se practicó en ese momento? ¿Cómo denominarían ese procedimiento de los médicos, que por lo que veo es lo que la familia estaba necesitando?
Muerte ¿Una digna. eutanasia activa? Uf, yo dije que no iba a opinar y es lo primero que estoy haciendo. No, yo no lo veo como una eutanasia activa. En caso de Yo creo que que pasiva, ¿no? sí, en caso de que de que lo lleguemos al molde de la eutanasia, si es que realmente juega así o no, yo lo llevaría más a una eutanasia pasiva. ¿En qué año me dijiste, Sandra, que fue? 2003. 2000. Bien. Hoy eso está abarcado por la ley de la muerte digna, ese procedimiento. ¿Sí? Bueno, gracias por tu aporte y por contarlo, Sandra. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Maya Consolo. ¿Qué quieres que opine del caso de nuestra No, compañera? lo que vos quieras opinar. Y yo creo, también estoy de acuerdo No, pero con... no, perdón, no del caso concreto, sino de este debate entre la eutanasia y muerte digna. ¿Qué creen Hoy ustedes? justo iba a opinar, pero bueno, un compañero opinó más o menos lo mismo. Yo creo que la eutanasia sí, primero porque la persona, desde el momento en que se siente mal o cree que no puede seguir así, me parece que se debería terminar con la vida de esa persona, y más cuando está sufriendo. Y creo que se debe valorar mucho más la opinión de la persona o de la familia si lo dejó por escrito. Eh, y después, nada, creo que en el caso de nuestra compañera fue más que nada una eutanasia pasiva, porque si bien ella dijo que pasó a los 16 o 20 días, creo que había dicho, eh, creo que se acompañó en cierto punto el proceso hasta que, bueno, sucedió lo que sucedió. Bien, bien, bárbaro. ¿Y ustedes no creen que se modificaría su postura en el caso concreto? Estamos en una situación concreta y viene el médico y te dice, bueno, Maya, el cuadro es este, decidí. Yo creo que si o sea, no podría decir qué me pasaría, porque la verdad que nunca me pasó y no sé lo que se siente hasta que pase, pero no sé, sería una decisión muy difícil porque es decidir por otra persona y sabes cómo es el final, pero no sé, o sea, creo que valoraría mucho más lo que la persona quiera o haya dejado por escrito, y si tuviera que decidir, la verdad que no sé qué decirte porque ah, ojalá nunca me pase, pero creo que hasta que no estés en la No, yo situación no también. sabrías qué decir. Bien. ¿Y alguna postura en contra de la eutanasia? ¿Alguien? ¿Todos en el curso están a favor de la eutanasia, bueno, en cualquiera de sus clases? Ujú, muy bien. De eso se trata. Yo no sé. No sé qué decir. Yo No creo que sabría. uno, yo creo que uno con a las personas que quiere, eventualmente en alguna charla sale el tema. Entonces, como que si tenés que tomar esa Obvio. decisión, ya como que ya sabes lo que la persona quería. O sea, como si está muy grave, ya no es más la persona que vos querés, ya no está más ahí, está sufriendo, vas Sí, a pero una tratar de cosa es ayudar. saber lo que quiere tu ser querido, y otra cosa es tener que tomar la decisión vos. ¿O no? Sí, yo No sé, digo ya he yo hablado de creo, este ¿no? tema, de hecho es un tema que siempre hablamos en mi casa y hace siempre con una amiga, de hecho una amiga mía está en contra por el tema del alma, y yo le decía, si vos tenés muerte cerebral no hay alma ahí, o sea, tener a alguien ahí
es un cuerpo nomás, no estás vos, o sea, ya estás sufriendo además. Esa es mi Claro, postura, yo sí. estoy súper a favor igual. Sí, acá en el curso Claro, tuvimos- es como la postura que tenía el padre ahí en el documental que vimos, que estaba contra el Claro. médico colombiano, y yo creo que uno puede ser creyente o no, pero si hay una persona que está sufriendo, y hay que dejar en claro también que de este lado no estamos hablando fríamente, ¿no? Por supuesto. Creo que nadie, o por lo menos nadie está pasando por una situación de esa. Es que en general los debates sobre estas cosas siempre se hablan desde lo ajeno. Claro. Es así. Pero si en el grupo nosotros tuviésemos, que quizás lo hay, y nos animamos a opinar o no, algún católico cristiano ortodoxo, que no está ni bien ni mal, que es su fe, su religión, seguramente no va a estar de acuerdo con esto. De hecho, hasta en el propio documental, el párroco, el cura, ¿recuerdan cómo lo cuestionaba el médico? Sí, que decía que hay que acompañar hasta el final sin intervenir, digamos, o sea, interviniendo desde la palabra o con algunos cuidados paliativos, como se dice por ahí clínicamente, pero el mensaje que deja es que, bueno, que sufra hasta que se corte, o sea, me parece que no va por ahí, es mi opinión. Y lo pasé también. Bien, y eso que me decís vos, justamente, que manifestaba el cura bueno, no sé cómo decirle cura, sacerdote, no quiero con esto ofender a nadie, pero párroco. ¿No se asemejaría, pregunto, porque esto es todo debate, ¿no se asemejaría a una eutanasia pasiva? ¿Dejarlo morir y acompañarlo en el dolor? Eso iba a comentar cuando estábamos hablando de las diferencias, que cuando estabas describiendo la pasiva era básicamente eso. Creo que de lo que más estaba en contra este hombre religioso era de la activa, básicamente lo trató de asesino permanentemente este doctor, y bastante agresivo, feo. Pero en realidad terminaba estando a favor de una eutanasia pasiva. Sí, pero en su discurso se opone drásticamente a todo tipo de eutanasia. Claro, pero cuando empieza a decir que hay que acompañar hasta el final, medio que termina siendo eso. Claro. En realidad son temas de mucho y largo debate. No sé ahora, cuando yo me recibí, había un seminario exclusivamente de esto. Todo un seminario, todo un cuatrimestre se basó en esto. Calculo que, no sé, después se reformó el programa y calculo que debe seguir estando, pero está bueno. Y hay cosas para leer y te van a llevar, un día vas a leer esto y te va a llevar esta postura, después vas a leer un caso concreto y te va a llevar a lo otro, y es muy difícil de que encaje en el molde de lo que está escrito. Por eso da tanto debate. Sin ir más lejos, muchas veces ha pasado, pido disculpas si digo algo que no es así o si ofendo a alguien, no es la intención. Tengo entendido que aquellos que profesan, o sea, que tienen su creencia en Jehová, los testigos de Jehová, o quizás los más ortodoxos, en su momento no aceptaban que se le aplique una transfusión sanguínea. Y muchas veces una persona no estaba en un estado terminal, ni grave, ni irreversible, quizás era, no sé, víctima de un accidente de tránsito. Y una transfusión sanguínea era un procedimiento básico, no invasivo, que podía salvarle la vida como primer punto y después aliviarle muchos problemas. Pero bueno, pero ellos se negaban a que se lo hagan. Y no estamos hablando ni siquiera de un proceso de ya terminación o no de la vida. Imagínense eso llevado a un caso extremo como esto. Es complicado, qué sé yo. Está bueno ahí. ¿Se le respetaba, no? ¿Se le decían transfusión? ¿Cómo? ¿Se les respetaban esas decisiones o no? ¿O se les hacía transfusión igual? Y hay gente que
que fue a la justicia por amparos para que no se le practiquen. En medio, hasta que la justicia se expedía, la persona estaba ahí sin se puede practicar. ¿Sí? Y no solo eso, sino que muchas veces eran los familiares directos, cercanos o allegados quienes hacían estos planteos, que por supuesto que son válidos, porque todos los planteos basados en la creencia de cada uno nuestro, lo que para mí puede ser válido, para Dana no, para Ramiro sí, para Maya no, para Sandra sí. Pero bueno, en el medio hay una persona esperando a ser atendida o no, no sé. Les iba a traer y se me pasó un amparo de esos, donde hay de los dos lados, donde la justicia resuelve por sí y la justicia resuelve por no. Pasamos un toque a la ley de muerte digna, antes de que termine la clase. Bueno, la ley de muerte digna se sancionó en el 2012, ¿sí? Y lo que permite, ahora vamos a leer el texto de la ley, pero es una síntesis para lo que permite la ley de muerte digna es a pacientes, y no solo pacientes, pacientes y familiares, a limitar los esfuerzos terapéuticos en caso de que la enfermedad sea irreversible, incurable o se encuentre en un estadio terminal. ¿Qué es lo que establece la ley? Que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Pero cuando la persona ya no es plenamente capaz, la ley también autoriza a aquellos familiares, ¿sí?, capaces de tomar la decisión. La ley le permite a pacientes con enfermedades terminales rechazar procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas con el cuadro de salud. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? No termina decidiendo el paciente. Generalmente es esto que hablamos recién. Son muy pocos o muy contados los casos en el que el paciente está, no sé si me he contado, pero es la minoría de los casos en el que el paciente está en un estado terminal, incurable, irreversible, o en estadio mortal, y puede tomar una decisión, y puede ser capaz de lo que está atravesando. ¿Se entiende? La ley de muerte digna es la ley 20... Ahora se las voy a buscar. O si alguien tiene Google y me quiere ayudar acá, igual. Sí, es la 26.742. La 26.742, sí. Y no sé qué hice, sinceramente. No les aparece en pantalla, ¿no? No. Bueno, lo importante de esto de... ¿Ahí sí les aparece? No aparece. No, bueno, no importa. Lo importante es que, bueno, con esta ley, la ley de muerte digna, lo que vino a hacer, vino a modificar la ley de los derechos del paciente en su relación ya sea con los profesionales o con las instituciones de salud, ¿sí? Se modifican lo que tiene que ver el derecho del paciente. Y una de las cosas más importantes es lo que viene a introducir dos cosas. Viene a echar mano a lo que es la autonomía de la voluntad y el consentimiento informado. La autonomía de la voluntad es esto que nosotros veníamos hablando, donde el paciente tiene el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias, prácticas, procedimientos médicos, biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Es decir, es la autonomía de la voluntad. El paciente puede, porque esto me genera tal y tal cosa,
o puede decir no, porque no. O sea, no tiene obligación de expresar la causa, porque no quiero directamente, porque es mi cuerpo y porque yo decido, ¿sí? Siempre y cuando involucren su vida o su salud, por supuesto, estamos hablando sobre paciente capaz sobre terapia o procedimientos en su propio cuerpo. En el marco de esto, aquel paciente que presente una enfermedad grave, siempre acuérdense de esto, enfermedad irreversible, incurable, grave o que se encuentre en estadio terminal. Siempre es irreversible, incurable, grave y estadio terminal. O que por ahí haya sufrido lesiones que lo pongan en esa situación, y que haya sido informado fehacientemente, tiene el derecho a manifestar la voluntad en cuanto a rechazo de procedimientos quirúrgicos. ¿Recuerdan el caso que hablamos de los testigos de Jehová? Acá lo está diciendo en ley. De reanimación artificial o a retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas. Extraordinarias o desproporcionadas en cuanto a qué? En cuanto a las perspectivas de resultado favorable, de mejoría, ¿sí? A sufrimiento, ¿sí? También podrá rechazar un procedimiento de hidratación o alimentación cuando estos tengan el único efecto, el único fin de producir una prolongación en el tiempo de este estado terminal grave. En todos los casos, la negativa o el rechazo que haga el paciente de estos procedimientos no va a significar una interrupción de aquellas medidas para el adecuado control. ¿Qué quiere decir? Volvamos al caso que dijimos hoy. Yo me niego a que me hagan, yo en mi pleno estado de capacidad, me niego a que me hagan transfusión de sangre por mi ideología. Bueno, pero que yo me niegue a que me hagan transfusión de sangre por la ideología que yo profeso, de ninguna manera puedo inferir que a mí se me haga un abandono de persona como paciente. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Y después, el artículo 5 de la ley de la muerte digna, y esto lo vamos a leer, pero más que nada quiero que lo leamos, por más que después lo van a leer ustedes, que lo entendamos, porque es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Alguno de ustedes seguramente ha tenido alguna intervención quirúrgica, cualquiera, ¿no? ¿Alguien se operó, así sea de la uña, acá? Dana, siendo mayor, Sí, sí. ¿tuviste que llenar alguna planilla? ¿Tuviste que firmar alguna planilla antes de que te operen? Sí, sí, sí. Bueno, eso que vos estabas llenando y que seguramente lo firmaste porque te dijeron firmar acá. No, me dijeron todo lo que me iban a hacer y todo eso. Ah, bueno, tuviste eso. Sí, Bueno, sí. eso es el consentimiento informado. Generalmente es firmar y chao. ¿Sí? O firmar y que la anestesia y más. Y no digo que sea algo ni bueno ni malo, sino que es una cuestión de la práctica, es como un trámite de rutina. Pero eso que vos estás firmando, siendo mayor, es el consentimiento informado, ¿sí? El consentimiento informado de lo que establece la ley, que es lo que tiene que tener todo paciente para poder decidir respecto al rechazo o no, a la aplicación o no, a la interrupción o no de un tratamiento médico, lo define el artículo 5. ¿Alguien tiene ahí la ley para leerlo? ¿La quiere leer? Bueno, no leo yo, no importa, de a uno. Dice, entiéndase por consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en caso de ser incapaz, ¿sí? En caso de ser menores, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente una información clara, precisa y adecuada con respecto a. ¿Qué quiere decir? El médico a mí me tiene que dar una información clara, precisa y adecuada con respecto a mi estado de salud, al procedimiento que se me va a aplicar, especificando los objetivos perseguidos, es decir, se te va a aplicar este procedimiento con el fin de que te vamos a operar de la cadera. Bueno, te vamos a aplicar esta prótesis con el fin de ligar tu pierna izquierda, no sé, ¿sí? Los beneficios esperados del procedimiento, ¿sí? ¿Por qué el médico considera que ese procedimiento es el adecuado? ¿Cuál es el beneficio que espera en tu humanidad? Los riesgos, las molestias y los efectos adversos, los previsibles. Ustedes verán
que antes de, sigamos con el ejemplo de una cirugía, les piden análisis de sangre, electro y demás. Primero que son preventivos, y después, porque en base a la patología de cada persona surge cuál puede ser el efecto adverso que puede tener, ¿sí? Se tienen que especificar los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios. Es decir, si a vos te aplican una prótesis de cadera y la cirugía sale mal, a vos te tienen que explicar cuál sería el procedimiento alternativo que se te va a aplicar en esa cirugía, porque el procedimiento A o el plan A no funcionó. Las consecuencias que puede tener no haberte realizado el procedimiento del plan A, el procedimiento propuesto, y si el del alternativo, ¿sí? Y del derecho que te asiste como paciente en caso de que padezcas una enfermedad irreversible, incurable, o cuando te encuentres en un estado terminal, o hayas sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, para rechazar los procedimientos quirúrgicos, de hidratación, de alimentación, de reanimación artificial, o también a retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, lo que le hablamos hoy, que produzcan un sufrimiento desmesurado o que tengan como único efecto la prolongación en el tiempo de estadio irreversible e incurable. También el derecho a recibir los cuidados paliativos integrantes en el proceso de atención de la enfermedad o no, ¿sí? Después, importante, toda actuación que te practique el médico tiene la obligatoriedad de informarte qué se te practicó, ¿sí? Te operan, sale de cirugía, el médico tiene la obligatoriedad de informártelo. Generalmente se informa un familiar que estés con vos, hasta que vos recuperes la conciencia, que te despiertes, vengan y te lo digan. En el supuesto de una incapacidad del paciente, ya sea incapaz, de hecho, menor, o por la imposibilidad de brindar el consentimiento, ya sea por estado físico o psíquico, por estado de salud del paciente, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la ley, es decir, con requisitos y el orden, es decir, a los representantes legales, a los que estarán en tu reemplazo. Este artículo, chicos, es importantísimo que lo sepan. Suele ser, primero, para aprobar el examen, pero después es importantísimo que lo sepan para la vida, porque son cuestiones rutinarias que uno no sabe, que uno no le presta atención, ¿sí? Pero como primer paso, si quieren aprobar la materia, esto lo tienen que saber. Me queda solo una simple mención, ya sé que estoy en horario, y es para hablar de la eugenasia. Díganme ustedes, ¿tienen que cursar ustedes ahora? Sí. Se cortó un poco, no escuché. ¿Cómo? Bien. Que me queda un temita para darle, pero me fui y estamos en horario. Yo tengo el viernes que viene, el jueves que viene, una clase más con ustedes, pero vamos a hablar de otra unidad. ¿Quieren que lo pasemos para la otra clase o quieren que sigamos un ratito más ahora? Lo que me digan ustedes está bien para mí. Que vote la mayoría. Voten de a uno. Bueno, está bien. Lo vemos la clase que viene, se tienen que ir ya. ¿Dudas? Muchas, pero alguna que me quieran preguntar. Sí, yo. La ley de muerte digna modifica la ley de salud pública, ¿no? Viene a introducir esto, claro. Gracias. ¿Sí? Después vamos a ver también la ley de salud pública. Era la idea verla, pero bueno, nos colgamos con el debate. La clase que viene voy a ser más sintético y vamos a ver esto y después pasamos por la parte penal internacional. ¿Se entendió algo de lo que les traté de explicar? Sí. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la semana que viene, ¿parece? Bueno, buena semana entonces. Chao. 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 Adiós. Chao, profe. Chao, chao.